Hola, bienvenidos a esta reflexión especial en la que exploraremos un tema que es fundamental para nuestra vida cristiana: las promesas de Dios. Las promesas divinas son una parte integral de nuestra fe, una fuente de esperanza y aliento en cada etapa de nuestras vidas. Hoy, nos sumergiremos en la maravillosa verdad de las promesas de Dios, cómo afectan nuestra vida diaria y cómo podemos vivir en la plenitud de lo que Él ha prometido. Para entender la importancia de las promesas de Dios, primero debemos comprender qué son realmente. Las promesas de Dios son compromisos irrevocables que Él hace a su pueblo. Estas promesas están arraigadas en su carácter inmutable y en su fidelidad. Dios no es un hombre para que mienta, ni un hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23:19. Cuando Dios promete algo, puede estar seguro de que cumplirá lo que ha dicho. En 2 Pedro 1:4 se nos dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Este versículo nos recuerda que las promesas de Dios no solo son valiosas, sino también transformadoras. Nos ofrecen una nueva identidad y nos permiten participar de su naturaleza divina. Dios ha hecho muchas promesas a lo largo de la Biblia, y cada una de ellas revela algo importante sobre su carácter y su plan para la humanidad. Estas promesas incluyen la salvación, la provisión, la paz, la guía y la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Al estudiar estas promesas, podemos encontrar consuelo y fortaleza para enfrentar cualquier desafío. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios ha hecho y cumplido promesas en diferentes épocas de la historia. Consideremos algunas de las promesas más significativas y cómo se han manifestado. La promesa a Abraham: Dios le prometió a Abraham que sería padre de una gran nación, Génesis 12:2. Aunque Abraham y Sara eran ancianos y no tenían hijos, Dios cumplió su promesa. Isaac nació, y de él surgió una nación, Israel. Esta promesa no solo revela la fidelidad de Dios, sino también su habilidad para cumplir lo que parece imposible. La promesa de liberación en Egipto: cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, Dios prometió liberarlos. En Éxodo 6:6-7, Dios dice, «Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y yo seré vuestro Dios». Esta promesa se cumplió a través de Moisés y la liberación de Israel, mostrando que Dios es un Dios que actúa en el tiempo de acuerdo a su propósito. La promesa de un Salvador: en el Antiguo Testamento, Dios prometió enviar un Salvador para redimir a la humanidad del pecado. Esta promesa se cumplió en la persona de Jesucristo, como se profetizó en Isaías 53 y se cumplió en los Evangelios. La vida, muerte y resurrección de Jesús son el cumplimiento de la promesa de redención de Dios. La promesa del Espíritu Santo: después de la ascensión de Jesús, Dios prometió enviar al Espíritu Santo para guiar y fortalecer a los creyentes. En Hechos 1:8, Jesús dice, «Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Esta promesa se cumplió en el día de Pentecostés y sigue siendo una realidad para todos los cristianos hoy. La vida cristiana no se trata solo de conocer las promesas, sino de vivir de acuerdo a ellas, confiando en que Dios cumplirá su palabra. Confianza y fe. La primera respuesta que debemos tener ante las promesas de Dios es confianza y fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Cuando Dios hace una promesa, nos invita a creer en ella, incluso si no podemos ver el cumplimiento inmediato. La confianza en las promesas de Dios nos da esperanza y nos permite enfrentar las incertidumbres de la vida con valentía, paciencia y esperanza. Las promesas de Dios a veces requieren tiempo para cumplirse. La Biblia está llena de ejemplos de personas que tuvieron que esperar años antes de ver el cumplimiento de las promesas de Dios. En Hebreos 6:15 se nos dice, «Y así, Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa». Esperar no siempre es fácil, pero la paciencia nos enseña a confiar en el tiempo perfecto de Dios. Obediencia y compromiso. La obediencia a la palabra de Dios es crucial para vivir en la plenitud de sus promesas. En Deuteronomio 28:1-2, Dios le dice a Israel, «Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán.
si oyes la voz de Jehová tu Dios. La obediencia a Dios nos coloca en una posición para recibir sus bendiciones y experimentar su promesa en nuestra vida. Oración y dependencia. La oración es una herramienta poderosa para recordar y reclamar las promesas de Dios. En Filipenses 4:6-7 se nos instruye: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A través de la oración, podemos presentar nuestras preocupaciones y confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Las promesas de Dios tienen un poder transformador en nuestras vidas. Cuando vivimos en la realidad de sus promesas, somos cambiados, fortalecidos y renovados. Las promesas de Dios no solo nos ofrecen esperanza para el futuro, sino también transformación en el presente. Promesas de paz. En Juan 14:27, Jesús dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que Dios promete es diferente de la paz que el mundo ofrece. Esta paz nos ayuda a enfrentar las adversidades con calma y confianza, sabiendo que Dios está en control. Promesas de fuerza. En Isaías 40:31, se nos dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esta promesa nos asegura que, cuando confiamos en Dios, Él nos da la fuerza que necesitamos para enfrentar cualquier desafío. Nuestra debilidad se transforma en fortaleza cuando nos apoyamos en las promesas de Dios. Promesas de provisión. En Filipenses 4:19 leemos: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios promete proveer nuestras necesidades, y esta promesa nos libera del temor y la ansiedad por el futuro. Podemos confiar en que Dios cuidará de nosotros en todas nuestras necesidades. Promesas de salvación y vida eterna. Finalmente, la mayor promesa de todas es la promesa de salvación y vida eterna. En Juan 3:16, Jesús dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta promesa nos asegura que, a través de la fe en Cristo, tenemos la esperanza de una vida eterna con Dios. Las promesas de Dios son más que palabras en un libro antiguo, son realidades vivas que pueden transformar nuestras vidas. Dios es fiel a sus promesas, y su palabra nunca falla. Vivir en la plenitud de sus promesas requiere fe, paciencia, obediencia y una vida de oración. Hoy te invito a reflexionar sobre las promesas de Dios en tu vida. ¿Cómo puedes confiar más plenamente en sus promesas? ¿Qué áreas de tu vida necesitas entregar a su palabra y confiar en que Él cumplirá lo que ha prometido? Recuerda que las promesas de Dios no solo son una fuente de esperanza para el futuro, sino también una guía y fortaleza para el presente. Que vivas cada día con la certeza de que las promesas de Dios son verdad y que Él está trabajando en ti y a través de ti. Que Dios te bendiga y te conceda la gracia de vivir en la plenitud de sus promesas. Amén.